Origen de la antigua Grecia. 31 cosas de la historia de la antigua Grecia. ¿Por qué colapsó la antigua Grecia? Grecia edificó la cultura que los romanos mezclaron con la suya para sentar las bases de la civilización occidental. Pero antes de eso, los micénicos, antepasados de los griegos, alcanzaron su apogeo para desaparecer misteriosamente del planeta. Después de vivir una edad oscura y otra arcaica, durante el siglo V a.C., de la mano del estadista Pericles, Grecia alcanzó su edad dorada, en la que Atenas, su principal polis o ciudad-estado, produjo uno de los movimientos culturales más importantes en la historia de la humanidad. Filósofos como Sócrates y Platón, dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, artistas como Fidias y médicos como Hipócrates encabezaron este movimiento. Atenas perdió la guerra del Peloponeso con Esparta y después Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno conquistaron y consolidaron el poder macedonio en Grecia, antes de la conquista romana. Vamos a dedicar este video a la Grecia antigua, a su origen y a su deslumbrante historia, incluyendo los últimos descubrimientos científicos sobre las causas del colapso de la civilización micénica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El misterioso origen de los antiguos griegos, según su ADN. Durante la Edad del Bronce, en Grecia, se desarrollaron dos importantes civilizaciones, primero la minoica y después la micénica. Estos pueblos de la antigüedad han sido catalogados como las primeras altas culturas europeas. Por sus sofisticados sistemas de escritura, sus prolijos frescos y, en el caso de los micénicos, sus avanzadas y enormes fortificaciones, que los griegos posteriores creían que habían sido construidas por gigantes. Investigaciones recientes han realizado un análisis genético de ambos pueblos, y los descubrimientos sugieren que minoicos y micénicos compartieron una ascendencia común, emparentada con los griegos actuales. Los estudios tradicionales han postulado que los minoicos y los micénicos eran dos pueblos distintos, pero la nueva investigación sugiere que este supuesto podría ser errado. Según informó Science, los investigadores compararon 1.2 millones de letras del código genético de 10 minoicos de Creta, 4 micénicos y 5 personas de otras culturas del bronce, con los genomas de 334 individuos de otras culturas antiguas, junto con los de 30 griegos modernos. Los análisis han concluido que al menos un 75% del ADN de los dos pueblos procedía de los primeros agricultores neolíticos del área del Egeo y Anatolia Occidental. Minoicos y micénicos también heredaron material genético de las comunidades del Cáucaso Oriental, cerca del actual Irán. Número 2. Civilización micénica, 1750 a 1050 a.C. La civilización micénica se extendió aproximadamente entre los años 1700 y 1050 a.C., durante la última parte de la Edad del Bronce. Fue la primera cultura avanzada en Grecia continental, con su organización urbana, sus palacios, su sistema de escritura y sus obras de arte. Sus principales centros de poder fueron Micenas, que le da el nombre, Pilos, Midea y Tirinto en el Peloponeso, Knossos en Creta, Atenas, Tebas y Orcómeno en Grecia central y Yolco en Tesalia. En otros lugares del Mediterráneo existen también ruinas de asentamientos que tuvieron una fuerte interacción con los micénicos. La Grecia micénica fue dominada por una élite social guerrera con unos rígidos sistemas jerárquicos, sociales, políticos y económicos. Los micénicos introdujeron varias innovaciones en los campos del lenguaje, la ingeniería y la arquitectura, destacando la escritura lineal B, sistema silabario utilizado en los primeros registros del griego antiguo. Varias divinidades micénicas trascendieron al panteón olímpico. La cultura micénica desapareció durante el colapso de la Edad del Bronce final en el Mediterráneo, posiblemente destruida por una invasión dórica o de los pueblos del mar. También se han mencionado catástrofes naturales o cambios climáticos como posibles causas de su colapso. El escenario de la mayor parte de la mitología griega es el período micénico. Número 3. Edad Oscura griega, 1100 a 750 a.C. La civilización micénica fue relevada por la Edad Oscura griega cerca del año 1050 a.C.,
y se extendió hasta la época arcaica griega en el siglo VIII a.C. Fue probablemente una era de receso cultural y decadencia, caracterizada por una aguda escasez de fuentes de información, lo que dificulta la reconstrucción de sus sucesos históricos. Durante la Edad Oscura griega, se produjo la progresiva sustitución del bronce por el hierro. Algunas teorías postulan que esta decadencia se produjo por la invasión de las ciudades micénicas, por los dorios o por los pueblos del mar, o por posibles rivalidades de Micenas con otros centros de poder. Aún en medio de las carencias de información, existe cierta seguridad de que durante la Edad Oscura se produjo la unificación religiosa de Grecia. Las principales fuentes que permiten sostener esta teoría fueron Homero y Esodio, que unificaron mitos y leyendas, desarrollando lo que actualmente se conoce como la religión de la Grecia antigua. Número 4. Época arcaica griega, 775 a 490 a.C. La Edad Oscura abrió paso a la época arcaica griega, durante la cual se conformaron los principales rasgos distintivos que se pondrán plenamente de manifiesto durante la época clásica de Grecia. Durante este periodo, que transcurrió aproximadamente entre los años 800 y 480 a.C., se desarrollaron las polis o ciudades-estado griegas, que incluso se expandieron por el Mediterráneo mediante el establecimiento de colonias. En medio de una gran fragmentación política, los griegos pudieron empezar a construir una identidad común y una vigorosa conciencia como realidad civilizatoria, que se expresó en sus notables manifestaciones artísticas y culturales y en su particular cosmovisión. Tradicionalmente, el inicio de la Edad Arcaica estuvo marcado por la celebración de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C., mientras que su final se produjo en el año 499 a.C., con la revuelta de Jonia. En ese momento, los griegos de la costa de Asia Menor pidieron ayuda a las polis de Grecia continental para contener el expansionismo del imperio persa, lo que desembocó en las guerras médicas. Tras varios siglos de olvido de la escritura micénica, en la Edad Arcaica los griegos adoptaron el alfabeto fenicio, creando a partir del mismo el alfabeto griego. Igualmente, durante este periodo fueron creados los dos grandes poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. Número 5. Guerra Lelantina, 710 a 650 a.C. La Guerra Lelantina fue un prolongado conflicto bélico que se extendió durante 60 años, en el que se enfrentaron las antiguas ciudades-estado griegas de Eretria y Calcis entre los años 710 y 650 a.C. El principal motivo de la guerra fue la disputa de la llanura lelantina, un fértil espacio de tierra en la isla de Eubea. Debido al considerable poder de ambas ciudades-estado, el conflicto arrastró a muchas otras, que respaldaron a uno u otro rival, por lo que casi toda Grecia entró en guerra. La guerra, al parecer, no terminó con un resultado claro, aunque se afirma que Calcis fue la vencedora. Aún así, las dos polis entraron en una espiral decadente. En medio de la falta de información sobre el conflicto, Tucídides lo consideró lo bastante importante como para registrarlo en su historia de la guerra del Peloponeso, señalando: «Fue para la guerra que tuvo lugar hace tanto tiempo entre Calcis y Eritrea, cuando el resto de Grecia se dividió para aliarse, cada cual a uno de los bandos». Número 6. Guerras Mesenias, entre los siglos 8 y 5 a.C. Las guerras mesenias fueron 3 conflictos armados dirigidos por los espartanos contra los mesenios durante el siglo 8 a.C., sobre los que se dispone de pocas fuentes de información. El crecimiento de Esparta estaba frenado por la escasez de tierras fértiles y la ciudad-estado atacó los espacios cultivables de Micenia. La primera guerra duró 19 años y tras la victoria espartana, la élite micenia se trasladó a las polis vecinas, mientras que los granjeros quedaron pagando la mitad de su producción como tributo a los ocupantes. La segunda guerra fue la revancha y, según Tirteo, se produjo 2 generaciones después del primer conflicto. Con el apoyo de los argivos, Micenia sorprendió a Esparta introduciendo la novedad de la falange, propinándole a los espartanos unas sorprendentes derrotas iniciales. Los espartanos adoptaron la novedosa formación militar y tomaron la ciudad-estado Micenia de Hira tras 11 años de asedio, poniendo fin a la guerra. La tercera guerra, en la que Esparta se vio en apuros y tuvo que recurrir a sus aliados, terminó en el año 454 a.C., con algunos compromisos entre los beligerantes. Número 7. ¿Quién fue Draco? El ateniense Draco o Dracón fue el primer legislador conocido de la antigua Grecia. Reemplazó el sistema legal basado en leyes orales por una constitución draconiana, un implacable código escrito aproximadamente en el año 624 a.C.
Los duros castigos estipulados por Draco para delitos menores dieron origen a la palabra draconiano para hacer referencia a algo excesivamente severo. En ese tiempo, las enemistades de sangre llevaban a muchos asesinatos en Grecia, y Draco estableció duras penas contra los homicidios para intentar poner término a las vendetas familiares. Sin embargo, el sistema legal desencadenó un gran descontento popular y el legislador pionero tuvo que exiliarse en la isla de Egina. Según la enciclopedia bizantina Suda, murió asfixiado debajo de la gran cantidad de sombreros y vestimentas que los eginetas le arrojaron encima para honrarlo. Después, las leyes draconianas fueron suavizadas o derogadas por Solón, quien además aumentó la protección legal de las clases bajas al otorgarles la ciudadanía. Aunque el código legal de Draco fue efímero, es considerado uno de los primeros pasos hacia el establecimiento de la República de Atenas. Número 8. El Código Draconiano. Las leyes de Draco fueron la primera constitución escrita de Atenas. Para que ningún ciudadano alfabetizado las ignorara, fueron puestas en las 4 caras de unas estelas giratorias de forma piramidal, llamadas axones, que se conservaron por casi 2 siglos. Draco distinguió entre asesinato y homicidio involuntario, una novedad legal en su tiempo. El homicidio intencional se castigaba con la muerte, aunque este castigo ya era el aplicado por tradición antes de las leyes draconianas. Para el homicidio involuntario, la pena era el exilio. Los deudores podían pasarla muy mal con Draco. Un deudor demandado a pagar su deuda, cuyo estatus fuera menor al de su acreedor, era obligado a convertirse en esclavo de su prestamista. Un endeudado con un miembro de una clase inferior recibía un castigo menos duro que la esclavitud. Draco prescribió la pena de muerte para delitos menores, como robar una col. Respecto al uso liberal de la pena de muerte en el Código Draconiano, Plutarco escribió: se dice que el propio Dracón, cuando se le preguntó por qué había fijado la pena de muerte para la mayoría de los delitos, respondió que consideraba que estos delitos menores lo merecían y que no tenía un castigo mayor para los más importantes. Número 9. ¿Quién fue Solón? Solón fue un estadista, reformador político, legislador y poeta ateniense que vivió entre los años 638 y 558 a.C., considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Gobernó Atenas durante una época de agudos conflictos sociales, especialmente producto de la extrema concentración de poder político y riqueza en manos de los eupátridas, nobles terratenientes de la región de Ática. En el año 594 a.C., Solón promulgó una constitución con una gran cantidad de reformas, dirigidas a aliviar la situación de los campesinos y las clases pobres, agobiados por la miseria y los abusos legales. Anuló la esclavitud por deudas contemplada en las leyes de Draco e instauró un nuevo sistema censitario, aboliendo el otorgamiento de derechos políticos basados en el linaje de los individuos, sustituyéndolo por otros basados en la riqueza. Como consecuencia, las clases medias de la sociedad ateniense aumentaron su cuota de poder político, aunque las clases bajas no obtuvieron las reivindicaciones que anhelaban con relación al reparto de tierras. Aunque sus reformas solo tuvieron una vigencia de corto plazo, Solón es reconocido como la principal palanca intelectual de la democracia ateniense. Número 10. La legislación de Solón fue muy adelantada. Solón comparó la justicia con el mar en calma, diciendo: el mar es revuelto por los vientos, mientras alguien no lo mueva, es la más justa de todas las cosas, y definió un estado justo con arreglo a 2 nociones, la libertad común y la paz común. Anuló las deudas contraídas por los campesinos según las leyes draconianas y las tradiciones legales anteriores, con lo cual estos recuperaron sus tierras embargadas. Esta legislación fue denominada seishateia, o de supresión de cargas. Tras prohibir la esclavitud por deudas, compró esclavos sometidos por la legislación anulada para liberarlos. Formuló una política económica que prohibía la exportación de productos requeridos para el consumo interno, como los cereales, mientras estimulaba la de otros artículos excedentarios como el aceite de oliva. Modificó la ley de Draco que castigaba el ocio con la pena de muerte, estipulando castigos como supresión de derechos civiles y multas. Otorgó a los varones sin hijos el derecho a testar libremente, prohibió la construcción de mausoleos particulares, cuyo costo superara el trabajo de 10 hombres durante 3 días. Reguló la pederastía griega, que en el Atenas de su tiempo era libre y sin reglamentación. Número 11. En el 510 a.C., Esparta ayudó a liberar Atenas.
En el siglo VI a.C., la República Romana comenzó a convertirse en la nueva potencia dominante en su zona inmediata del Mediterráneo, gracias a la decadencia de las ciudades griegas de Sicilia y a la menguante hegemonía de Cartago. En ese tiempo, Grecia y algunas de sus colonias de ultramar disfrutaron de un vigoroso crecimiento económico, apuntalado por la manufactura y el comercio, que condujo a una prosperidad general. Algunas estimaciones muestran que el tamaño del hogar griego promedio se quintuplicó entre los años 800 y 300 a.C., indicativo de un sustancial incremento en los ingresos familiares. En la segunda mitad del siglo VI a.C., Atenas estaba gobernada por la tiranía de Pisístrato, continuada por sus hijos Hipias e Hiparco. En el año 510 a.C., el aristócrata ateniense Clístenes exhortó al rey espartano Cleómenes I a ayudar a Atenas a desembarazarse de la tiranía, y el monarca de Esparta aceptó la exhortación. Se cree que atraído por los ricos depósitos de plata de Laurión. Número 12. Primera invasión persa de Grecia, 492 a 490 a.C. La primera invasión persa de Grecia o Primera Guerra Médica comenzó en el año 492 a.C. y terminó 2 años después con la decisiva victoria ateniense en la batalla de Maratón. Esta célebre batalla dio su nombre a la prueba atlética olímpica de 42 kilómetros y 195 metros, distancia que recorrió el soldado ateniense Filipides entre Maratón y Atenas, para anunciar el triunfo griego antes de caer muerto por el esfuerzo. La Primera Guerra Médica fue iniciada por el rey de Persia, Darío I, para castigar a Atenas y Eritrea por el apoyo de las polis griegas a la revuelta jónica contra el gobierno persa. Además, el rey persa también vio la invasión como una oportunidad para asegurar su frontera occidental y ampliar sus dominios europeos. Darío comenzó la campaña militar después de haber enviado embajadores a varias polis griegas, exigiendo su sumisión y vasallaje. Todas las ciudades-estado de Grecia aceptaron someterse al imperio persa, excepto Esparta y Atenas, que incluso ejecutaron a los embajadores de Darío. Número 13. Segunda invasión persa de Grecia, 480 a 459 a.C. La segunda invasión persa de Grecia o Segunda Guerra Médica se produjo entre los años 480 y 478 a.C. Después de la derrota de Darío I en Maratón, el rey persa Jerjes I se propuso conquistar toda Grecia y cruzó el Helesponto, atravesando Tracia y Macedonia rumbo a Tesalia, mientras iba sometiendo ciudades una tras otra. En la célebre batalla de las Termópilas, los aliados griegos contuvieron a los persas durante 2 días, antes de ser atacados por el flanco desde un paso de montaña. La retaguardia griega quedó atrapada en el desfiladero, siendo aniquilada. Al conocer el desastre de las Termópilas, la flota aliada se retiró a Salamina. Los persas ocuparon e incendiaron Atenas, pero no pudieron entrar al Peloponeso, porque un gran ejército aliado bloqueó el istmo de Corinto. Con la campaña terrestre paralizada, ambos bandos buscaron una victoria naval que cambiaría el curso de los acontecimientos. La flota griega al mando de Temístocles atrajo a los persas a los angostos estrechos de Salamina, y el caos que se produjo en la armada de Jerjes I terminó en una aplastante victoria aliada, llegando a su fin la amenaza de Persia sobre Grecia continental. Número 14. Batalla de las Termópilas. A pesar de la victoria de Grecia en la Segunda Guerra Médica, este conflicto quedó marcado por la dramática derrota sufrida por los aliados griegos en la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. Unos 7.000 soldados espartanos, al mando de Leónidas I, bloquearon el estrecho paso de las Termópilas, de entre 10 y 30 metros de ancho, para impedir el paso del poderoso ejército persa, que lo superaba más de 20-1 según Heródoto. Efialtes, un tesalio residente del área, traicionó a los griegos, mostrando a los persas un paso para acceder a la retaguardia griega. A sabiendas de que su ejército iba a ser aniquilado, Leónidas despidió a la mayor parte de sus hombres y se quedó con menos de 2.000 soldados para defender el paso, cayendo casi todos, incluyendo al general espartano. Desde entonces, Efialtes se convirtió en el emblema de la traición para los griegos, mientras que los resistentes en las Termópilas pasaron a simbolizar el impacto que puede tener en una guerra la valentía de un pequeño grupo de soldados frente a un gran ejército. Número 15. Edad Dorada de Atenas. La Edad de Oro de Atenas es el periodo de la historia ateniense comprendido entre los años 478 y 404 a.C., en coincidencia con la última parte del siglo de Pericles.
Durante este lapso de gobierno del gran estadista Pericles, Atenas se fortaleció como potencia después de liderar a los aliados griegos para derrotar la segunda invasión persa y experimentó un potente crecimiento económico y un gran florecimiento cultural. En su edad dorada, Atenas organizó y encabezó la Liga de Delos, una coalición de ciudades-estado que mantuvo libres las polis griegas liberadas de los persas. Gracias a su posición hegemónica dentro de la coalición, los atenienses asumieron una conducta imperial y trasladaron a Atenas el tesoro de la Liga de Delos, que fue utilizado para financiar la reconstrucción de la Acrópolis. Gracias a este fortalecimiento financiero, Atenas puso en la nómina pública a la mitad de sus ciudadanos y se consolidó como la potencia naval dominante en el mundo griego. Con los fondos imperiales, Atenas produjo uno de los movimientos más duraderos e influyentes de la cultura occidental. Con luminarias del arte, las letras, las ciencias y la filosofía viviendo en la ciudad, incluyendo los filósofos Sócrates y Platón, los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides, los historiadores Heródoto y Tucídides, y el médico Hipócrates. Número 16. Pericles. Pericles fue un extraordinario orador, lo que le permitió conseguir un tremendo apoyo a su visión política en la Asamblea de Atenas. Una de sus reformas más populares fue permitir a los atenienses sin riqueza, llamados tetes, el acceso a cargos públicos. También creó la mistoforia, que significa función remunerada, un salario especial para los ciudadanos que integraban los jurados en los tribunales. Esto hizo que muchos ciudadanos atenienses pudieran dedicarse al servicio público, sin pasar apuros económicos. Con esta política, Pericles mantenía los tribunales llenos de jurados, dando un ejemplo de vigor y actividad en la función pública. Su gobierno convirtió a Atenas en una polis con instituciones democráticas resplandecientes, en un faro cultural del mundo griego y en una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento. Los ciudadanos atenienses alcanzaron un grado de libertad sin precedentes, con la única exigencia de obedecer las leyes y respetar a los dioses, y aunque los censores no desaparecieron, su poder se redujo notablemente, incluyendo el de repartir privilegios. Número 17. Arte en el siglo V y la Edad Dorada. Aunque las técnicas artísticas no variaron notablemente respecto a épocas anteriores, lo que más caracterizó a este periodo fue la explosión en cuanto a números de obras de arte y su refinamiento, la mayoría de carácter religioso. La reconstrucción del templo de Apolo en Delfos, que había quedado destruido por un terremoto, la reconstrucción del templo de Zeus olímpico y la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, con su profusión de mármoles blancos, fueron las obras más notables. El escultor más importante de la época fue Fidias, autor de la estatua de Atenea, diosa epónima de Atenas, conservada en el interior de la Acrópolis, y sobre todo de la estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Número 18. Teatro en el siglo V y la Edad Dorada. El teatro griego alcanzó su mayor esplendor en el siglo V. Pericles impuso unas medidas dirigidas a favorecer los espectáculos teatrales, incluyendo la obligación por parte de las familias ricas de sostener económicamente actores y coristas. Entre tanto, se mantuvo la tradición de utilizar el teatro como plataforma mediática para la educación intelectual y moral de la población. Los dramaturgos y el público eran hombres, lo que ayudó a reforzar el patriarcado. Atenas se convirtió en el gran centro del teatro griego, con puestas en escena que ocupaban 8 horas consecutivas, mientras competían entre sí para ganar el premio a la mejor. Había desde teatros provisionales de sencillo mobiliario y escenografía, hasta salas que con el tiempo fueron haciéndose más elaboradas y suntuosas. Una característica del teatro griego eran sus mínimos elencos, formados por un máximo de 3 actores, acompañados por un coro que cantaba y bailaba. La fama alcanzaba principalmente a los dramaturgos, y Esquilo, Sófocles y Eurípides fueron las estrellas de la época. Número 19. Filosofía en el siglo V y la Edad Dorada. La Edad de Oro de Atenas legó los máximos íconos de la filosofía occidental, comenzando con Sócrates y continuando con Platón, quien dio a conocer en sus diálogos el pensamiento del primero junto con el suyo propio. Aristóteles vivió poco después del final de la Edad Dorada, pero se nutrió de esta a través de su maestro, Platón, que junto con él son considerados los padres de la filosofía occidental. La brillantez del pensamiento de esas 3 luminarias de la filosofía universal dejó en un segundo plano a otros destacados filósofos de la Edad de Oro ateniense, como Anaxágoras y Sócrates, Parménides, Protágoras, Heráclito y Demócrito, primero en postular que la materia estaba formada por unos cuerpos muy pequeños, a los que llamó átomos.
Pericles y su amante Aspasia tuvieron ocasión de relacionarse con varias de estas estrellas de la filosofía, así como con otros prominentes personajes de la historia y las artes. Durante la segunda mitad del siglo V a.C., se dio el nombre de sofistas a los maestros que enseñaban retórica, ciencias y los conocimientos disponibles a cambio de una remuneración. Número 20. Guerra del Peloponeso. La rivalidad entre la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, y la Liga de Delos, liderada por Atenas, fue creciendo a lo largo del siglo V a.C., hasta entrar en crisis en el año 431 a.C., con el estallido de la Guerra del Peloponeso. Tradicionalmente este conflicto ha sido dividido en 3 etapas, y en la primera, llamada Guerra Arquidámica, Esparta realizó repetidas incursiones en el Ática, mientras que Atenas atacaba las costas de la península del Peloponeso, aprovechando su superioridad naval, sofocando en paralelo las manifestaciones de malestar dentro de su imperio. Este primer periodo bélico terminó con la firma de la paz de Nicias en el año 421 a.C., pero la no beligerancia fue rota 2 años después, con nuevos enfrentamientos en el Peloponeso. En el año 415 a.C., Atenas, con el apoyo de sus aliados, lanzó una gran expedición para atacar a varios asociados de Esparta, campaña que terminó 2 años después en un gran desastre. En esta segunda fase de la guerra se produjo la destrucción de gran parte del ejército ateniense, y miles de sus soldados fueron sometidos a la esclavitud. Número 21. La Guerra del Peloponeso fue un desastre para Atenas. El desastre ateniense en la segunda etapa de la Guerra del Peloponeso precipitó la tercera y última fase, llamada Guerra de Deselia. En esta guerra, Esparta debilitó a las ciudades-estado de la Liga de Delos en Jonia y el mar Egeo, promoviendo rebeliones con el apoyo de Persia y de los sátrapas que gobernaban en Asia Menor. Atenas afrontó la batalla de Egospótamos en el año 405 a.C., cuando ya había perdido su supremacía naval, sufriendo una decisiva derrota que condujo a su rendición el año siguiente. La definición de la Guerra del Peloponeso en favor de los espartanos y sus aliados cambió sustancialmente el mapa griego. Atenas, polis principal antes de la guerra, pasó a un estatus de sometimiento, mientras que Esparta se erigió como el máximo poder de Grecia. El conflicto de 27 años fue también un desastre económico. El Peloponeso se sumió en la pobreza por los estragos de la guerra, mientras que Atenas quedó totalmente devastada y nunca pudo recuperar su anterior prosperidad. Número 22. Rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y su conquista de Grecia. Filipo II se convirtió en rey de Macedonia en el año 359 a.C., iniciando un camino que convertiría su reino en una potencia regional, gracias a la modernización del ejército, en el que el gobierno dotaba a sus soldados de un equipamiento básico formado por casco, coraza, escudo, espada y una lanza de 6 metros llamada sarisa, que causó estragos en sus tiempos. Filipo también reorganizó el ejército macedonio mediante una caballería pesada, una caballería ligera, un cuerpo de infantería y unas falanges de soldados con lanzas que combatían frontalmente, manteniendo prietas sus líneas. Su capacidad militar lo condujo primero a consolidar el poder de la monarquía macedonia dentro de sus propias fronteras, y sus deseos de expansión los llevaron después a retar a Grecia por el control regional. En el año 357 a.C., Filipo II conquistó la colonia ateniense de Anfípolis, y un año después, mientras aún estaba en campaña, nació su hijo Alejandro, llamado después el Magno. Número 23. Filipo II dominó Grecia. Filipo II continuó atacando los intereses de las polis griegas en la costa de Tracia y la península calcídica. En el año 348 a.C. destruyó la ciudad de Olinto, completando el dominio macedonio sobre la calcídica. A través de sucesivas conquistas y de su presión militar, el rey macedonio logró la admisión de la Afictonía de Delfos, posición de poder para influir en el mundo griego, que utilizó para comenzar a dominar los asuntos de Grecia e incluso tomó el control del oráculo de Delfos, de suma importancia política y militar. Los atenienses buscaron la paz con Filipo II y lo dejaron hacer a su antojo, con lo que el macedonio consolidó su influencia en Grecia y reconoció la independencia de Arcadia y Mesenia. En el año 340 a.C., los atenienses, alarmados por el poder creciente de Filipo y estimulados por Demóstenes, que consideraba unos bárbaros a los macedonios, declararon la guerra al rey de Macedonia. Filipo venció a la coalición de Tebas y Atenas en Queronea en el año 338 a.C., batalla en la que su hijo Alejandro, de 18 años,
vivió su primera acción militar al frente de 1.800 jinetes. Un año después, Filipo II consolidó su poder en Grecia con la constitución de la Liga de Corinto y fue asesinado en el año 338 a.C., cuando preparaba la guerra contra Persia. Número 24. Las guerras de Alejandro Magno. Alejandro ascendió al trono de la antigua Macedonia después del asesinato de su padre, Filipo II, en el año 338 a.C. Las guerras del Magno fueron una sucesión de ocupaciones, invasiones y conquistas llevadas a cabo por el hijo de Filipo II de Macedonia, para ampliar y consolidar el dominio macedonio por amplios territorios de Europa, Asia y el norte de África. Las guerras de Alejandro comenzaron con los enfrentamientos con el imperio persa, Aqueménida, dirigido por Darío III. Tras una serie de victorias ante el emperador de Persia, comenzó una campaña contra los reinos y gobiernos locales, no controlados por Macedonia, que se extendió desde Grecia hasta el subcontinente indio, barriendo con el poder aqueménida y de otros monarcas en todo su recorrido. Sin embargo, a pesar de sus avasalladoras victorias militares y de su paso casi siempre triunfal, Alejandro Magno no sustituyó los gobiernos persas por otros más estables. Tras su prematura muerte en Babilonia en el año 323 a.C., con tan solo 32 años, la mayor parte de los vastos territorios que había conquistado se sumieron en un caos de guerras civiles. Número 25. Grecia fue el punto de partida de Alejandro para sus vastas conquistas. El trabajo de conquista de Alejandro en Grecia fue relativamente menor, ya que durante las 2 décadas anteriores su padre Filipo II había unificado las ciudades-estado griegas continentales bajo la Liga de Corinto. Esta liga garantizaba las constituciones de las polis griegas al unirse y aseguraba la presencia del ejército macedonio en Corinto, Tebas y otras ciudades-estado. El Magno solo tuvo que consolidar el dominio de su imperio sofocando las rebeliones que se produjeron en las polis del sur griego y realizando una corta pero sangrienta incursión en las ciudades-estado del norte. Tebas rompió su juramento de fidelidad a la Liga de Corinto y Alejandro la destruyó. La también rebelde Atenas se acobardó y toda Grecia quedó bajo control macedonio. Desde Grecia, Alejandro emprendió su campaña que lo llevaría a conquistar Anatolia, Siria, Fenicia, Egipto, Mesopotamia, Persia, Afganistán y parte de India. Número 26. Periodo helenístico. El periodo helenístico o alejandrino es la etapa de la historia de casi 3 siglos que comenzó en el año 332 con la muerte de Alejandro Magno y terminó en el año 31 a.C. con la muerte de Cleopatra y el comienzo del total dominio de Roma sobre el antiguo Egipto. Durante el periodo helenístico, los sucesores de Alejandro Magno difundieron la cultura de la Grecia clásica por buena parte de los territorios controlados por Macedonia, especialmente a través de 3 dinastías predominantes, Ptolemaica, Seleucida y Antigónida. Los monarcas de estas dinastías conservaron y alentaron el espíritu griego en las artes, las ciencias y la filosofía, en uno de los procesos civilizatorios más importantes de la historia. Entre las élites cultas del periodo, lo griego pasó a ser la prioridad cultural, siendo el concepto en el que educaban a sus hijos. Sin embargo, la mayoría de la población egipcia y asiática de los reinos helenísticos no participó en el helenismo, conservando sus lenguas, religiones y costumbres. Número 27. El periodo helenístico fue fundamental para la conformación de la cultura grecorromana. Durante el periodo helenístico, las principales polis griegas, como Esparta, Atenas y Tebas, entraron en declive y fueron sustituidas en importancia por las modernas ciudades emergentes, como Alejandría, Antioquía y Pérgamo. En todas estas ciudades se hablaba griego koiné, una variante que significa común. El periodo helenístico marcó la transición entre la decadencia del periodo clásico griego y el alza del poder romano. Sin embargo, el esplendor de ciudades como Alejandría y Antioquía, el mestizaje cultural, el papel dominante de la lengua griega y los cambios económicos estructurales modificaron profundamente Oriente Medio. Esta herencia sería la que encontrarían los romanos, nutriéndose de ella y alimentándola con su propia identidad cultural, surgiendo de esta fusión la cultura grecorromana o cultura clásica, base de la civilización occidental. Número 28. Grecia en la era romana. Grecia se convirtió en un protectorado de la República de Roma tras la derrota de la Liga de Aquea frente a los romanos en el año 146 a.C. En el año 133 a.C., Roma sumó a sus dominios las islas del mar Egeo y una rebelión ateniense y de otras polis griegas fue aplastada por el general romano Sila en el año 88 a.C.
Las guerras devastaron Grecia hasta que la Roma de Augusto, ya convertida de república en imperio, creó la provincia romana de Acaya en el año 27 a.C., abarcando desde la península del Peloponeso y otros territorios de la Grecia meridional hasta el norte, donde limitaba con las provincias de Epiro y Macedonia. Número 29. Los cambios que provocó el control romano en Grecia. Bajo el control romano, al menos durante el periodo republicano, Grecia entró en un periodo de declive económico que condujo a la despoblación de muchas de sus ciudades. Los cultivos fueron abandonados, lo que trató de ser revertido por las autoridades romanas, con las concesiones de tierras comunales en condiciones ventajosas. En paralelo, la cultura griega impresionaba favorablemente a los romanos, hasta el punto de que Horacio dijo: Grecia cautiva a su salvaje conquistador. Las epopeyas homéricas inspiraron la Eneida del romano Virgilio, y grandes autores de la temprana Roma imperial, como Séneca, adoptaron el estilo griego para escribir. Aunque Nerón proclamó la libertad de los griegos mientras expoliaba o destruía parte de su arte, otros emperadores como Claudio, Domiciano, Trajano, Adriano y Marco Aurelio favorecieron a las ciudades griegas a través de nuevas construcciones. Grecia se hizo cristiana de la mano de Roma. Número 30. El colapso de la antigua Grecia. Por mucho tiempo los científicos se han preguntado qué causó el colapso de la civilización micénica, que abrió la puerta a la Edad Oscura griega hace más de 3000 años. El antiguo imperio hitita de Anatolia había empezado un precipitado declive alrededor del año 1300 a.C., y casi simultáneamente el imperio egipcio fue invadido por bandidos navegantes, merodeadores, llamados pueblos del mar, y la antigua cultura micénica de Grecia colapsó. La causa de este colapso de la Edad del Bronce ha sido un misterio, y los especialistas han aventurado algunas hipótesis, como terremotos, tsunamis masivos y una mega sequía. Por décadas, la hipótesis de una gran sequía fue estudiada, pero los investigadores solo encontraban evidencias sobre cortos periodos de tiempo, lo que dificultaba llegar a sólidas conclusiones. Sin embargo, esta incertidumbre probablemente se disipó en 2013, cuando una investigación de la Universidad Paul Sabatier-Toulouse, en Francia, estableció que el colapso de la Grecia micénica se debió a una megasequía de 300 años. Número 31. La sequía de 3 siglos. El estudio publicado en 2013 en la revista PLOS ONE concluyó que una severa disminución de las precipitaciones probablemente colapsó varias culturas del Mediterráneo oriental, incluyendo la minoica, hace cerca de 3200 años. Las hambrunas y el caos resultante explicarían por qué esta y otras civilizaciones contemporáneas desaparecieron de la faz del planeta. El arqueólogo David Kanievski y otros científicos participantes en el proyecto de la Universidad Francesa recogieron núcleos de sedimentos antiguos del lago salado de Lárnaca, en Chipre. Este cuerpo de agua alguna vez fue un puerto, pero quedó sin salida al mar hace miles de años. Una disminución del polen de las praderas marinas reveló que hacia el año 1200 a.C., la agricultura en la zona decayó significativamente y no se recuperó hasta 3 siglos y medio después, cerca del año 850 a.C. Este cambio climático provocó pérdidas de cosechas, escasez y hambruna, que precipitaron o aceleraron crisis socioeconómicas y forzaron migraciones humanas regionales, escribieron los autores del estudio. Grecia produjo el primer movimiento cultural que dio origen a la cultura occidental, tal como la conocemos actualmente. Luego, tras la Edad Media, el Renacimiento se propuso retornar a los valores intelectuales y artísticos de esa época clásica. Grecia está detrás de estos dos grandes procesos civilizatorios de la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el origen de la antigua Grecia, 31 cosas sobre su historia y por qué colapsó. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.